¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Generando Valor, en diálogo con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, este día 30 de mayo del 2022. Hoy nos acompaña la licenciada en Contaduría, Zaira Abeja Quiñones, egresada de la Universidad Michoacana, de la Universidad Latina, fíjate, de la Universidad Latina eres tú egresada, maestra en fiscal, ahí sí por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ella es experta en el área de precios de transferencia y el día de hoy es nuestra invitada para hablarnos de este tema que ya no es tan novedoso, ya ha sufrido varias reformas y creo que hoy día pues ya tendríamos que estar poniendo en práctica varias de las modificaciones que se hicieron el año pasado a nuestra legislación. Para eso el día de hoy nos acompaña ella para explicarnos quiénes son estas partes relacionadas, dónde se encuentran reguladas y cuáles son las obligaciones con las que tenemos que estar cumpliendo a partir de ya y las informativas que tendremos que estar presentando. Zaira, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. La verdad agradezco al colegio, yo recién integrada aquí a este honorable colegio, pues agradezco que iniciando me den esta confianza de estar aquí, pues dando a conocer, compartiendo mis conocimientos del tema. Y pues bueno, también a ti, Miguel, muchas gracias. No, hombre, nada que agradecer, yo sé que eres una persona que tiene mucha experiencia en este tema y pues bueno, sin más vamos a entrar en materia. Si nos pudieras platicar un poquito de este tema de partes relacionadas y precios de transferencia para quien no esté tan metido en el tema, ¿qué son? ¿Quiénes pueden ser estas personas? A ver si nos puedes compartir. Pues sí, mira, la verdad es que el tema de precios de transferencia aquí en el país pues no es nada nuevo, ya lleva pues me parece que desde el 95 más o menos entrando en materia, se ha ido regulando continuamente. De hecho, justamente en este año fue uno de las regulaciones o de las modificaciones más amplias que se tuvieron respecto a años anteriores, sobre todo aclaración de algunos puntos por parte de la autoridad. Por ahí a veces se tenía cierta confusión, no se le ha dado, me parece que en la práctica no se le ha dado la suficiente importancia al tema. Sin embargo, pues yo creo que ya no hay que dejarlo de lado. Entonces, pues bueno, pues precios de transferencia al final de cuentas son los precios que se pactan entre partes relacionadas cuando se trasladan bienes o se prestan servicios o el traslado también de algún uso de intangibles. Entonces esos precios pactados o el monto de esas contraprestaciones es a lo que se le llama precios de transferencia. En la cuestión de partes relacionadas, pues se considera que es una parte relacionada dos o más personas que celebran operaciones entre ellas y en las que existe una vinculación donde hay control, administración o capital entre ellas, o bien también dos o entre una persona o un grupo de personas en las que existe esta misma vinculación, ya sea de manera directa o indirecta. Y pues bueno, eso también incluso también se considera partes relacionadas cuando hay una vinculación, un vínculo familiar entre padres e hijos, incluso sobrinos, porque puede ser tanto en línea recta como en línea transversal. Entonces colateral. También a colateral, incluso también se consideran partes relacionadas entre la relación entre patrón y trabajador, que ahí, bueno, eso ya es regulado por la ley aduanera. Sin embargo, la misma ley te remite a ella, por lo que tampoco hay que dejar de lado. Y pues prácticamente en eso se basa la por lo que regulación. Nos dices, existe bastante regulación y abarca a varias personas quienes puedan ser estas partes relacionadas. Así es. Originalmente como que el tema se enfocaba mucho más a las empresas internacionales, estas empresas grandotas, que eran las que muchas veces decíamos, a mí no me aplican o a mi empresa no me aplica porque yo no tengo operaciones ni en el extranjero, ¿no? Yo soy una empresa local, soy una empresa chiquita o mediana, pero aunque yo tenga esas partes relacionadas dentro de mi corporativo, muchas veces se tenía la idea de que no te aplicaban los precios de transferencia. Oye, si nos puedes platicar de estas reformas para el 2022,
respecto de si las mexicanas ya también son todas o hay algunos límites o nada más sigue siendo para extranjeras. ¿Cómo es, Aidaro? Pues mira, principalmente yo creo que el punto principal fue que dentro de la misma ley del impuesto sobre la renta, en donde obliga a conservar y mantener la documentación comprobatoria relativa a esta materia, pues la autoridad, pues lo único que hizo fue ya quitar la opción de extranjeras, por lo tanto ya le aplica a todos, tanto a los que celebran operaciones con partes relacionadas residentes en México o nacionales, y los que celebran operaciones con partes relacionadas en el extranjero. Creo que al momento de que la autoridad eliminó esa palabra, solo una palabra, dio un cambio drástico a todas las demás obligaciones, y prácticamente pues la mayoría ya de los contribuyentes se pudieran ubicar ahí. Sin embargo, bueno, más bien era cuestión de que se quedara más clara la situación, ya quitando esa palabra de extranjeros, ya quedaba mucho más claro todos los demás artículos que hablan del tema o que obligan en materia de precios de transferencia. Así es. Existían artículos dentro de la ley y algunas reglas de miscelánea en las que de repente te decían, ¿no? Algunas te aplica también si eres mexicana, también te aplican estos, ¿no? Pero el cuerpo de la ley como tal no lo decía, y sí te hablaba de extranjeras. Sí. Hoy día entonces, por lo que nos dices, ya en la ley dice que todas, sean nacionales, sean extranjeras, chiquitas, grandotas, ahí hay algunas que se salven. Sí, mira, pues primero, bueno, un poquito siguiendo en el tema, pues anteriormente, como lo hablábamos, estaba la obligación de conservar obtener y conservar la documentación, que era al final un estudio de precios, y era justamente ahí donde remitía únicamente a quienes celebraban operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Sin embargo, siempre estuvo la obligación de los contribuyentes de que cuando celebraran operaciones con partes relacionadas, ahí sí no había algún señalamiento especial si eran nacionales o extranjeras. De todas formas estaban obligadas a pactar el monto de las pactar el monto de las contraprestaciones a valor de mercado, o como si se hubieran celebrado con partes independientes. O sea, la obligación de cumplir con ese famoso principio de plena competencia o arm's length, pues sí, esa siempre ha estado. Incluso siempre te ha remitido a aplicar la metodología del 180, entonces, y del 179. Entonces, al final de cuentas, tenías que casi que contar ya con un estudio de precios de transferencia para poder cumplir únicamente con el principio de plena competencia al que te obliga la misma ley. Entonces quiere decir que la primera obligación que estas empresas tienen es la de pactar a valores de mercado. Pactar a valor de mercado. Esa la tienen todas las empresas. Todos. Ok. Y después vamos a obtener y conservar, decías, documentación. La documentación comprobada. De alguna manera demostrar que estaban esas operaciones pactadas a valores de mercado. Así es. Ok. Y en cuanto a las informativas, ¿qué cambios has visto? ¿Qué es lo que has podido ahí analizar? Pues bueno, también referente a las informativas, obviamente también hubo un cambio relacionado también ya con otra vez la obligación del dictamen. Entonces ahí otra vez ya en automático. ¿Cuántas informativas hay? Pues la principal es la declaración informativa múltiple, es una de las que iniciaron. Sin embargo, pues también esa solamente era aplicada para operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. También se eliminó esa palabra de extranjero y ya de residentes en el extranjero, y pues ya aplica para todos aquellos que celebren operaciones con partes relacionadas. Quiere decir que en el ejercicio 2023 vamos a tener que presentar una declaración informativa más reviviendo ese DIM. Reviviendo ese anexo 9. Pero ahora sí ya 2023 vamos a tenerlas que presentar. A grandes rasgos, ¿qué información va dentro de ese anexo 9? Porque derivado de eso, si la vamos a presentar en el 23, es de operaciones del 22, y ya vamos en mayo, estamos terminando mayo. Sí. Quiere decir que ya van 5 meses de los que a lo mejor no hemos hecho algo. ¿Qué tendríamos que ir viendo de ahí? ¿Con qué se llena ese anexo 9? Pues mira, yo creo que principalmente empezar con la segmentación de las operaciones. O sea, al final de cuentas, las mismas normas de información financiera te obligan a segmentar todas tus operaciones con partes relacionadas, desde
desde cuentas por pagar, cuentas por cobrar. Entonces, pues desde ahí ya empezar pues a reestructurar a lo mejor toda tu contabilidad. Ok, o sea, tendríamos que dentro de la contabilidad separar partes relacionadas, partes no relacionadas, como ya lo venimos haciendo en las declaraciones anuales, pero que tal vez dentro de la contabilidad, dentro de esa balanza, tal vez no lo hemos hecho. Exactamente. Entonces, si no lo han hecho hoy día, el dividir cuentas por cobrar, partes relacionadas, no relacionadas, cuentas por pagar, nuestros propios ingresos, pues yo creo que es tiempo entonces de regresarnos a corregir esos 5 meses para después, dentro del 2023, prácticamente dentro de un año, que estemos presentando estas informativas, pues no estar sufriendo, ¿no? Entonces con esos importes que tengamos entonces que sacar. Pues ya prácticamente al momento del cierre del ejercicio 2022, ya tener el monto de las operaciones que se haya celebrado con cada uno. Okay. Y sobre todo también ir revisando el umbral de exención de los ingresos también. Okay. ¿Cuál sería ese umbral de exención? Pues mira, están exentos de contar como tal con un estudio de precio de transferencia o de contar y obtener y conservar la famosa documentación. A los contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido en la cuestión de actividad empresarial, no hayan excedido los 13 millones de pesos o en prestación de servicios los 3 millones de pesos. Okay. O sea, como tal dice la exención de la documentación comprobatoria, más no la que hemos hablado de cumplir con el principio de plena competencia o de celebrar las operaciones a valores de mercado. Ok, esa sería una de las informativas que está dentro de las obligaciones de las personas morales, dentro del anexo 9 de esta. ¿Qué otras declaraciones informativas tenemos en partes relacionadas? Pues mira, las otras informativas son los anexos 16 y 17 y el cuestionario de precio de transferencia dentro del CIPRED, dentro del dictamen fiscal, así como también la declaración informativa sobre la situación fiscal. Ahí también se presenta información relativa a operaciones con partes relacionadas, y incluso pues las informativas de precios de transferencia. ¿Esas cuáles serían esas informativas de precios? Las informativas son la informativa local de partes relacionadas, informativa maestra, informativa país por país y nada más. Ok, perfecto. Entonces, ya nos hablaste de información que se tiene que tener para las empresas que presenten CIPRED, para quien tenga un DICIR y para quien tenga el anexo 9 del que ya nos platicabas, y las del 76A, que serían todas estas que nos acaba de mencionar, la local, la país por país y el master file, ¿no? Son las que tendrían todo el universo de informativas que hoy día tenemos que tener y que ya no es nada más para aquellas grandotas que antes se hablaban, y para las internacionales, es también para las mexicanas. Ok, pero dentro de todas esas obligaciones que ahorita nos decías, ¿cuáles son, en este caso, las del DICIF? ¿Quién está obligado ahí a ese DICIF? Pues mira, en el DICIF, la ley obliga a que todas aquellas que hayan sido partes relacionadas de las obligadas al dictamen, se ubican en el supuesto y están obligados a la declaración declaración sobre la información, la situación fiscal. Sin embargo, justamente la semana pasada salió una nueva resolución, una nueva regla en la que hace una aclaración referente a ese tipo de contribuyentes o de los obligados en relación al DICIF, en la que los exenta siempre y cuando el mismo umbral de los siempre y cuando no hayan excedido en el ejercicio inmediato anterior ingresos en cuestión de actividad empresarial por los 13 millones de pesos y prestación de servicios por los 3 millones de pesos. Es decir, si yo soy parte relacionada y el obligado a presentar, digamos que mi controladora fue obligada a presentar el CIPRED, entonces si mis ingresos no fueron mayores a ese tope o a ese umbral, entonces
automáticamente ya quedo exento de yo también presentar el DICIF, porque incluso se decía, oye, pues no, pues va a haber muchísima más carga administrativa, yo obligado a dictaminarme, y adicional mis partes relacionadas también van a tener que presentar un mini dictamen chiquito, en donde van a informar también ese tipo de operaciones también, y donde pues al final de cuentas es más carga administrativa, porque pudiera ser que si entre esas mismas partes relacionadas y que estuvieran debajo de esos ingresos celebraran operaciones entre ellas, pues prácticamente ni siquiera te iba a servir la información del estudio de precios de transferencia del que se dictaminó, sino que incluso también ellas ocuparían ese tipo de documentación, o mínimo pues aplicar la metodología, que al final de cuentas pues es ya contar con un estudio. Qué interesante esa regla, porque al final del día está liberando a muchas personas que estaban cayendo en el artículo 32H del Código Fiscal de la Federación, donde viene una serie de una informativa, todo este DICIF, pero venían 5 supuestos, entiendo que anteriormente, y con la reforma que entró en vigor en este año se agrega una fracción sexta, que es en la que nos hablabas ahí precisamente, donde nos decía que las empresas que tenían partes relacionadas, o que su parte relacionada era de las del 32A segundo párrafo, sí, de las obligadas del dictamen, entonces también ellas tenían que presentar todas las informativas también del 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y aquí vemos entonces que las liberan del DICIF con esta regla que como nos comentas ahí es una versión anticipada, habría que esperar que se publique la definitiva, pero ya están liberando entonces los mismos umbrales, ¿verdad? Porque es lo que nos decías, 13 millones y 3 millones. Los 13 millones y los 3 millones. Ok, ¿Qué operaciones, si nos pudieras dar un ejemplo de los más comunes con los que te has topado tú, para que a lo mejor el público que todavía no está tan enganchado con este tema pudiera identificar y decir, a lo mejor, entonces sí traigo yo un tema de partes relacionadas y no lo había identificado? Sí, pues los más comunes pues es el arrendamiento de inmuebles. A ver si nos platicas un poquito de cómo sería una operación de entre partes relacionadas con arrendamiento. Pues mira, regularmente sucede que uno de los socios de la empresa, de la persona moral, es dueño de un bien inmueble, sobre todo un terreno, algún edificio, que regularmente siempre son terrenos, bodegas. Entonces pues lo que hacen es pues obtener una renta a través de la persona moral, pues para que lleve a cabo sus operaciones, tener la infraestructura necesaria, ¿no? Entonces regularmente eso es muy común, que uno de los socios sea dueño de algún bien inmueble, y en el que justamente están todas las instalaciones de la empresa, y pues el cobro del uso. Y aquí, como nos decías, la principal obligación es pactar a precios de mercado. Exacto, que la renta no sea, que el monto de la contraprestación no sea determinado de manera arbitraria, sino que la renta del inmueble sea el mismo o justamente esté a valor de mercado. Es decir, que si tú vas y buscas otro inmueble con las características similares, ubicado dentro de la zona también de ese inmueble, estén más o menos en un precio similar. Entonces ahí es donde se consideraría que que respeta el principio de plena competencia, o que está pactado a valores de mercado. Ese precio al que tú nos comentas, si nos puedes ahondar un poquito más en el tema, para el público que tenemos, ¿tiene que ser el mismo importe? ¿Hay un margen? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿O cómo puedo yo decir si está a un valor razonable? ¿Es entre qué márgenes? Pues mira, principalmente lo que se hace es buscar lo que se le llama comparables, o que sean bienes inmuebles que cuenten con las mismas con características muy similares, muy parecidas, como lo comentaba, dentro de también la misma área, sobre todo porque pueden variar los precios, y enlistarse todos aquellos que cuentan con esas características de comparables, y determinar el precio. Regularmente siempre se determina por metro cuadrado, por las dimensiones pues que cada uno tiene, que son distintas. Entonces siempre se determina el precio por metro cuadrado, y obviamente pues siempre se va a enlistar desde el precio menor
hasta el precio mayor ordenado, y de ahí se va a determinar un rango específico que es el rango intercuartil. Es decir, que se excluyen los precios más baratos y se excluyen los precios más caros. Entonces se queda, no digamos así que en una mediana, pero sí se queda de un, digamos que de 100% se toma a partir del 25 y de abajo, y del 100 para arriba a partir del 75, entonces quedan ahí entre el 25 y el 75%. Ok, quiere decir entonces que si en el ejemplo que nos ponías es una renta de una casa, una bodega, una nave industrial, digamos una casa en el centro histórico de Morelia, Michoacán, que es donde nos encontramos, tendríamos que ir a buscar entonces una casa cerca del mismo centro histórico. No valdría si yo tengo una casa al norte de la ciudad, al sur de la ciudad, al este o al oeste, tiene que ser dentro de esa zona, por así decirlo. Ok, para guardar. ¿Ya se cortó? Perdón, yo dije, ya nos cortaron por aquí la transmisión. Bueno, sí, en resumen. En resumen, entonces, sería de esa forma. Sí, porque los precios pudieran ser distintos. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a ir a un corte ahorita en un momento y regresando nos termina de contar Zaira sobre esta metodología tan interesante. Ya volvemos.
Listo. Ya estamos de regreso, amigos, de Generando Valor, un diálogo con el Colegio de Contadores Públicos. Estamos con la contadora licenciada en Contaduría Pública y maestra en Fiscal, Zaira Beja Quiñones. Y nos estaba platicando ella del tema de cómo tenemos que seleccionar esas comparables para el ejemplo que nos ponías de un arrendamiento, y nos decías que el rango quedaba excluyendo las más altas, los valores más altos, los precios más bajos, y lo que quedara de en medio, digamos, entre ese 25 y 75%, pues sería ese sería nuestro valor de mercado. Quiere decir que si nuestro valor, nuestro precio en el que nosotros estamos rentando esa casa, que era el ejemplo que poníamos de una casa en el centro histórico de Morelia, si está dentro de ese rango, ¿está a valor de mercado o se tiene que hacer todavía algún ajuste? ¿Existen ajustes o qué nos puedes decir ahí de eso? Está ya dentro de ya estaría dentro de ese valor. Sin embargo, es aceptable que previo a analizar el precio sí se lleven a cabo ajustes de comparabilidad dentro del bien, dentro de ese precio, dentro del precio de los comparables que estás enlistando, que ya determinaste como comparables. Por ejemplo, regularmente el análisis de precios de transferencia se lleva a cabo una vez culminado el ejercicio fiscal. Regularmente siempre es al siguiente. Entonces, cuando haces la búsqueda de comparables para determinar si se llevó a cabo o no respetando, a valores de mercado, pues regularmente los precios que vas a encontrar no van a ser, ya van a ser de un año posterior al que se estaba llevando a cabo. Entonces, se permite hacer un ajuste de comparabilidad relacionado con el paso del tiempo. Es decir, ¿cómo sería ese ajuste? A ver si nos pudieras platicar quitando ese valor como de la inflación. La inflación. Digamos, quitando el valor de la inflación que tuvo respecto un año con el otro, y automáticamente el precio de cada una de los comparables se lleva, o es como si lo llevaras hacia el pasado. Y ya comentabas ahorita que es por ejercicios completos hasta terminar el ejercicio, es cuando normalmente se hace esta operación, pero estas operaciones las podemos hacer en cualquier época del año, o sí tenemos que esperar a que termine el ejercicio para poderla evaluar, o la podemos evaluar ahorita si ahorita está pasando el ejemplo. Pues mira, yo considero que en este caso específico, si se pudiera analizar probablemente a inicios, ya tener la búsqueda de tus comparables, y pues para determinar sobre todo un precio, y no lo determines deliberadamente, si se pudiera hacer y llevarse a cabo esa misma búsqueda o ese mismo análisis pues al siguiente año, para determinar que pues hubo un análisis y que sí fue determinado valores de mercado. Sin embargo, para otro tipo de operaciones, también tiene que ser sobre ejercicios terminados. Las empresas comparables también tiene que ser sobre ejercicios. En el caso que cuando se llegan a utilizar comparables externos y no internos, y que no son operaciones como tal, sino ya empresas que se les considera comparables, también tiene que ser sobre ejercicios terminados, o incluso si vas a comparar precios y sí con comparables internos, obviamente pues, a mí se me ocurre, sobre todo en estos casos, aquí en Michoacán se da mucho pues el tema de las empacadoras, ¿no? De aguacate. Entonces, regularmente siempre celebran operaciones con partes relacionadas, regularmente que son adquirir el aguacate como tal, pues para después ser distribuido, y obviamente ellos tienen sus centros de acopio, y pues obviamente también celebran operaciones con partes independientes. Sin embargo, yo sí, aquí este es un tema importante que sí tiene que ser sobre un ejercicio terminado, porque obviamente se pudiera celebrar la operación tanto a principios del año, a mitad o a finales, y las comparables que tienes que utilizar tienen que estar sobre todo por el tipo de producto, que es un producto perecedero, también tiene que ser incluso, o sea, con los mismos días también. O sea, si tú tienes comparables, se considera que tendrías comparables internos si incluso el mismo día, un día anterior o un día después, pero dentro de casi la misma semana, compraste la misma calidad de aguacate a un tercero, ya se considera como un comparable interno. Y entonces sí es importante que siempre se analicen
los precios, pero de ejercicios terminados, y que se tomen en cuenta muestras, pero durante distintos periodos del ejercicio, sobre todo porque en muchos casos los precios pudieran variar. También el caso de cuando hay de limón que sí, pues el de limón de cualquier, yo creo que de cualquier fruta, o de algún commodity, no sé, donde a lo mejor involucre acero, que siempre está en constante cambio el precio, pues ahí sí tendría que ser completo, no incluso la misma ley sí establece que tiene que ser sobre ejercicios completos terminados. Okay. ¿Qué metodología tendríamos que aplicar ahorita de lo que nos estabas platicando? La misma ley supongo que nos establece esto, no sé qué nos podías platicar de esta metodología. Sí, pues mira, la ley en realidad no ha de toda su regulación o los procedimientos que te da la misma ley no han sido determinados por la autoridad de manera arbitraria. Ellos siempre se han basado en las guías de la OCDE, precisamente es prácticamente toda la regulación o todo el paso a paso de cómo llevar a cabo este análisis, cómo detectar operaciones con partes relacionadas, la metodología, y bueno, en base a las guías de la OCDE existen métodos que son tanto sobre precios como sobre las utilidades o sobre márgenes de utilidades. El método principal, y es el que la autoridad en la misma ley te obliga a utilizar en primera instancia y tener bien justificada la razón por la que no lo utilizarías para irte a otro, es el del precio comparable no controlado, que al final de cuentas es como tal la comparación de los precios. Que es el que nos decías comparación de un precio. De los aguacates, que si hay comparables internos, ahí no importa si ya pasó un ejercicio y lo vas a revisar, y tienes comparables internos y hay externos, pero tendrías que buscar en la misma fecha, mismos productos o muy similares los productos. Con las mismas características. Incluso, no solamente en cuestión de productos, sino también pues cómo fueron las condiciones de venta, porque probablemente si con tu independiente tal vez no incluía el flete, tal vez el independiente sí lo fue a recoger dentro el independiente sí fue a dejar su producto justo al centro de acopio, y con la cuestión de la parte relacionada, el contribuyente sí tuvo que ir por él. Entonces, obviamente ahí el precio pudiera variar. Entonces, ahí no es tanto que no sea comparable, sino que hay una posibilidad de hacerla comparable haciendo ese ajuste, eliminando lo que pudiera valer ese servicio del flete, digámoslo así. Y de esa forma poder quedar una operación comparable. Que se pudiera quiere decir que no nada más estaríamos revisando los precios, los importes o los márgenes de utilidad en este caso, para saber si estamos en precios, sino que también tendríamos que estar revisando las condiciones del mercado, los productos, este análisis funcional como tal, tendríamos que estar revisando. Las condiciones de venta, seguros, también la cuestión de, se me fue ahorita. De la venta, la cadena de valor, suministro. Sí, también, todo eso. Pero bueno, sí, o sea, siempre las políticas, si tuvo crédito o no, si es de contado o fue a crédito, incluso eso también es importante analizarlo, porque le estás dando ese tipo de preferencia a lo mejor a tu parte relacionada, que le estás dando financiamiento, y no a tu parte independiente, ¿no? Entonces, también hay algunas operaciones que luego se comentan mucho, no sé qué nos pudieras decir, por ejemplo, de los préstamos que son entre empresas del mismo grupo, con las personas físicas ahí, ¿qué es lo que procede en este caso cuando hay préstamos así? Pues mira, en teoría, todo este tipo de cuestiones de financiamiento entre las partes relacionadas se da mucho, es muy común, y no quiere decir que esté prohibido, al contrario, pues es muy común, porque es muy necesario que entre ellas estén dando financiamiento para sí mismo, para que siga la misma cadena de valor, o sea, para que la otra pueda llevar a cabo el mismo servicio que a lo mejor el contribuyente está necesitando, o que la parte relacionada está necesitando. Entonces, es muy común la cuestión de financiamiento. Sin embargo, ha solido, o no se le ha dado tanta importancia, porque se suele dar sin pactar ninguna tasa de interés, ¿no? Es prácticamente
Porque luego se dice, no, los Interés intereses cero, se sin pagan interés, al final del o los crédito, intereses ¿no? hasta final de que Del se pago. termine de que se haga el pago completo, de que se liquide ese préstamo. Y pues ahí también pues yo creo que desde el principio se tiene, eso también es más o menos, se puede más o menos detectar con cuando se quiera celebrar una cuestión de financiamiento para ver qué tasa cobrar. Esa también es fácil de investigar previo y no después, porque todo eso pues también es cuestión de buscar si ya se cuenta, si a lo mejor en la misma parte relacionada ya cuenta con algún financiamiento de algún banco o de algún tercero cualquiera, ya se pueden utilizar ahí esos determinar un rango de tasas para sí mismo que se pacten, o buscar externas, que son pues dentro cómo están los bancos otorgando sus financiamientos, a qué tasas. Pues ahí también es esa información pública. Incluso hay información específica para pymes, hay información específica para el sector primario. Entonces pues tenemos de dónde obtener esa información. Sí, hay de dónde obtener ese tipo de información, para que no se determine de manera arbitraria para a lo mejor obtener un beneficio, que al final es lo que la autoridad quiere evitar, y que se obtenga un beneficio, que exactamente, a valores de mercado, un beneficio, quiere evitar pues el beneficio pues, en cuestión tributaria. Entonces pues al menos arrendamiento y financiamiento son muy comunes, y no es difícil poder detectar un valor para cada una de las operaciones. Perfecto. Entonces pues no dejarlo, esa parte pues no dejarla de lado, no ignorarla. Excelente, Sara, pues muchas gracias. Ya estamos llegando a prácticamente al final de nuestra charla del día de hoy. Nada más ahí, si nos pudieras hacer un pequeño resumen, ¿cuáles serían, con qué 3 puntos te quedarías tú de esta reforma y qué obligaciones son las que dices ya deben de empezar a ver las empresas para este 2022? Bueno, pues principal, no olvidar que todos aquellos contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas tienen que ser pactadas. El monto de esas contraprestaciones tienen que ser pactadas a valor de mercado, cumpliendo con el principio de plena competencia, o bien como si las pactaran con independientes. Ese es el principal punto, la obligación que siempre ha estado y que de alguna manera a veces se ha dejado de lado, pero no olvidarla. En segundo punto, también considerar que hay que contar con una documentación comprobatoria, que al final de cuentas es el estudio de precios de transferencia, y cumplir con todos los requisitos que debe llevar de acuerdo a la ley del ISR, y llevar a cabo la metodología. Y pues también considerar que hay exenciones para contar con esa documentación. Tampoco olvidar que una de las principales obligaciones, que se va a venir el próximo año, iniciando casi, pues va a ser la DIM. Va a ser la declaración informativa múltiple en el anexo 9. Entonces, obviamente no dejar de lado toda la segmentación, ya ir monitoreando las operaciones que se llevan a cabo con partes relacionadas, y principalmente yo creo que es echarle un vistazo si realmente son o no son partes relacionadas, porque a lo mejor puede decir, no, es que él es hermano del socio. Bueno, pues según la ley aduanera ya es parte relacionada, entonces ya se tendría que considerar dentro de, ¿no? Entonces, yo creo que volver a echar una revisada, porque a lo mejor las partes, las que ustedes no consideran o no se considera parte relacionada, probablemente sí pudiera estar ubicado ahí. Perfecto. Entonces, pues también determinar esa parte, siempre tenerla en cuenta, no dejar de lado las informativas. Y pues sobre todo, sería eso las principales. Pues con esa parte ahorita de lo que decías de ese parentesco, creo que es muy importante, y precisamente para identificar primero si tengo o no partes relacionadas, yo creo que te vamos a invitar también a que des por aquí un curso y que nos platiques un poquito más de esto a grandes rasgos, ya lo veremos. No tanto tal vez la parte hoy día de ya informativas y todo, que no quiere decir que lo dejemos de lado, es el tema principal, pero si no empezamos por saber y reconocer quiénes son, pues vamos a estar en un problema el día que queramos informar, ¿no? Si no sabemos de quién tenemos que informar. Entonces, si nos aceptas la invitación por aquí, en próximas fechas te estaremos pidiendo que participes en un curso. Gracias. Y pues por hoy sería todo.
Amigos, pues los invitamos a que el próximo lunes por aquí estén a partir de las 6 de la tarde en el programa de Generando Valor, diálogo con el Colegio de Contadores Públicos. Hasta la próxima. Gracias.